¿Qué ciudad piensa tanto en los corredores que tiene packs de grandes carreras a un precio reducido? Valencia, la ciudad del running, por supuesto. Combina el medio maratón, el maratón o el 10K Valencia y este año corre el doble. Hazte ya con tu pack runner en valenciaciudadelrunning.com. En Maratón Radio, deportivamente. Hablamos de psicología deportiva y saludamos a Vicky Cervera. Hola Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días, Rafa. Bueno, hoy nos vienes a hablar de los estilos de entrenador, pero de cómo ellos influyen en sus pupilos, en aquellos corredores, aquellos deportistas que están bajo su manto. Exactamente, hoy quería hacer hincapié en cómo influye el estilo de comunicación y de forma de hacer del entrenador sobre los deportistas, porque es una figura muy importante en sus cabecitas, influye bastante, está muy presente en el rendimiento de los deportistas. Esto es casi como cuando tenemos profesores, ¿no? Que muchas veces pues llega a suceder que un profesor que nos gusta mucho hace que su asignatura nos guste mucho y a lo mejor el año anterior no nos había gustado nada y era la misma asignatura, lo que pasa que cambiaba el profesor, o sea que un entrenador puede motivarnos o no, pero me interesa mucho que nos cuentes estas distintas formas de influir y los distintos tipos de entrenador que hay, porque los tienes categorizados. Sí, hay diferentes estilos o formas de liderazgo que se aplican tanto al deporte como a la empresa. Se aplica a todo lo que sea dirigir grupos. Uh-huh. Entonces, como tú bien has dicho exactamente, te puedes tomar la asignatura de una forma o de otra según cómo te la transmitan. Claro. Y esto es lo mismo. Uh-huh. Conforme se comunique contigo tu entrenador, puedes tomarte los entrenamientos de una forma o de otra y eso te repercute directamente en competición. Claro, repercute en cómo estás y por tanto finalmente en el rendimiento que se obtiene, ¿no? Exacto. Esto no significa que cada entrenador tenga un estilo fijo e invariable, es decir, predominará según su personalidad un estilo u otro, pero también es cierto que lo más válido o lo que hace realmente que un entrenador sea muy válido es que sepa adaptar su estilo al entorno, a la situación. Claro. No es lo mismo que un equipo se enfrente a una competición importante a que llegue de ella y le apetezca descansar un poco a nivel mental y el entrenador entonces tenga que convertirse y tomar otro rol. Porque además cada uno somos diferentes y a unos nos puede venir bien un estilo de entrenador y a otros otro estilo de entrenador diferente. E incluso en momentos podemos necesitar, como dices, un estilo y en otros momentos otro. O sea que la cosa se va complicando. Pero me gustaría que nos dijeras eso. ¿Cuáles son esos estilos y de qué forma influyen en los pupilos? Pues los estilos de entrenamiento o de liderazgo tienen diferentes nombres. Yo he escogido estos que son los más entendibles, por así decirlo. Uh-huh. Tenemos el líder democrático, que como bien dice, hace partícipes a sus deportistas de las decisiones. Esto es muy importante porque ellos se sienten autónomos. O sea, y es una de las características esenciales para que un deportista sienta que forma parte de su rendimiento, que él puede hacer algo con él, el tener parte en las decisiones. Es un entrenador objetivo que se basa en los hechos, tanto en las alabanzas como en las críticas, y cree en el poder del grupo para decidir. Es decir, no toma él unilateralmente todas las decisiones. ¿Qué sucede? Que en este estilo democrático de liderazgo, el grupo tiene que ser un grupo maduro. Porque claro, si tú dejas en alguien el poder de decisión, ese alguien tiene que tener la capacidad. Claro. Tiene que estar formado y tiene que estar informado. Tiene que tomar las decisiones desde una base. Ese entrenador motiva muchísimo al grupo, genera una buena relación con el jugador y se generan unas decisiones de mayor calidad. Quizás no es el más conveniente cuando las decisiones que se tienen que tomar tienen que ser rápidas. En decisiones rápidas hay que ser un poco más autoritario, porque cuando se pone en consenso una idea, o en común, hay que llegar a un consenso, y entonces es más lento el proceso. Claro.
Sí, el estilo asambleario puede ser muy tedioso, en momentos en que, como dices, hay que tomar decisiones muy rápidas. Y me resulta también muy interesante esto que dices de que, hombre, tiene que ser para grupos o para deportistas ya maduros, ¿no? Que ya tengan una formación. Cuando empiezas a entrenar, fíjate, imagínate, no has entrenado nunca, te enfrentas a tu primera gran carrera, pues esto, ¿no? Voy a correr mi primer maratón y busco a un entrenador y el entrenador me empieza a decir, bueno, ¿y a ti qué te parece? ¿Y cómo crees? Hombre, me tendrá que escuchar y eso será interesante, pero yo esperaré que sea él el que marque la pauta porque, bueno, pues no tengo una gran experiencia y por tanto no sé todavía qué es lo que me va bien o lo que me va mal. Exacto. Es un líder que tiene que generar responsabilidad en sus deportistas. Ellos tienen que notar esa responsabilidad de tomar decisiones. Aparte de la autonomía, todo poder conlleva una responsabilidad. Claro. Por lo tanto, si yo tengo autonomía y poder de decisión, tengo que ser consciente de ello. Uh-huh. Este es el líder o el entrenador democrático. Eso es. ¿Qué más estilos tenemos? Tenemos el autoritario, que sería todo lo contrario, que toma las decisiones de forma unilateral. La comunicación siempre es líder subordinado o líder deportista, va como descendente. Es un entrenador muy exigente y absorbe absolutamente toda la responsabilidad del equipo. Está muy bien en situaciones críticas, porque toma decisiones rápidas, las asume él y ya está, y él asume la responsabilidad. Y el equipo desarrolla una manera de funcionar eficiente normalmente. El problema es si genera dependencia del entrenador, si no saben hacer nada solos. O sea, si tú como deportista no sabes hacer nada solo y te da miedo enfrentarte a las cosas sin tu entrenador, claro, eso puede generar también. O sea, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. De ahí que el entrenador tenga que asumir diferentes roles, aunque tenga uno predominante. Uh-huh. Claro, este entrenador así de entrada y sobre el papel, pues casi que no lo elegiríamos ninguno, ¿no? De entrada, nos dicen, no, mira, eso... de entrada no te apetece que alguien sea autoritario. Claro, dices, vale, pues voy a buscar a otro, pero a lo mejor cuando, pues eso, estamos en la salida del maratón y pues la noche anterior hemos tenido un problema y hay que a lo mejor variar el ritmo, que él nos diga, sí, vas a correr así y nos lo diga con contundencia y aseverando, pues es lo que nos va a venir bien, ¿no? Eso es. Uh-huh. Sí. Luego hay otro estilo que es como también blandito, que lo digo yo, que es el estilo persuasivo. Es una persona diplomática, es sutil y es casi paternalista. Esto es bueno y no, porque siempre hay que tenerle ese respeto, ¿no?, a la figura del entrenador. Entonces, tener un entrenador tan sumamente protector puede hacer que a veces, pues, te sientas como bajo su influjo todo el rato, bajo su protección. También puede generar dependencia y que es un estilo muy poco apropiado para la toma de decisiones. O sea, el estilo paternalista puede funcionar en situaciones de poca motivación o para atender a jugadores especiales o con necesidades especiales o con equipos en los que está siendo difícil el acercamiento, que están en situaciones delicadas, que vienen de hacer muy malos resultados la temporada, entonces necesitan un poco de ese paternalismo. Pero luego, más dureza. Esa es mi opinión. El estilo persuasivo es a ratitos, solo. Es muy importante, sí. Sí, porque al final es, pues el que dialoga mucho contigo, está muy encima de ti, pero como dices, puede provocar que al final tengas una dependencia, un poco lo que nos contabas también con el entrenador autoritario, ¿no? Que tengas una dependencia brutal con el entrenador y si no está ahí, pues no puedas hacer nada, no seas capaz de tomar ninguna decisión. Y también está bien que el entrenador no solo te entrene y te ayude a conseguir tus objetivos, sino que te ayude un poco pues a conocerte y a poder valerte por ti mismo cuando él no está, ¿no? Exactamente. El último que te quiero mencionar es el estilo permisivo. Este entrenador es el de dejar hacer. Se basa en que los deportistas más experimentados son más
son más eficientes con menos control. Entonces son gente que tiene mucha experiencia, mucho entrenamiento y mucha motivación. Este último ingrediente es esencial para dejar hacer a alguien, aparte de lo que hemos dicho antes, que tiene que tener mucha experiencia, tiene que tener mucha motivación. Claro. Porque claro, para que tú solo te autogestiones, tienes que estar muy motivado. Claro. Todos sabemos lo que es procrastinar cuando tengo todo el tiempo del mundo y me tengo que gestionar yo solo. Y es como, el día que te levantas no estás motivado y tienes todo el día por delante y tú te tienes que organizar tu trabajo, si no estás motivado, ese día no haces nada productivo. Claro. Y acaba el día y dices, madre mía, me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, haz esto y luego esto. Entonces, ese tipo de entrenador está genial porque deja absolutamente toda la autonomía en el grupo o en el deportista individual, pero también es cierto que tiene que ser un experto y muy entrenado y muy motivado. Tienen que ser las características para que tenga la total libertad de la toma de decisiones. Mejora muchísimo la creatividad y la búsqueda de soluciones. Los vuelve muy resolutivos a sus deportistas. Pero a cambio los puede dejar como muy abandonados, ¿no? En situaciones críticas. Claro, porque a lo mejor quizás este sería para mezclarlo con el autoritario. Después de haber estado un tiempo actuando de manera autoritaria, en situaciones de baja presión, cuando ya no hay unas competiciones importantes o demás, entonces dejarlos hacer. Normalmente el tipo de entrenador autoritario, para que no sea siempre así y dejar respirar un poco al deportista, lo intercala con ese tipo de liderazgo para darles tranquilidad y demás. Se me vienen a la cabeza algunos nombres, es verdad, de entrenadores que utilizan, ¿que dejan hacer? Bueno, que sí, que dejan hacer y que a lo mejor en otros momentos son muy duros. Es verdad que está en esos estilos y, como dices, al final se combinan unos y otros, aunque tengo la sensación, no sé tú, que hay determinadas combinaciones más habituales y otras más extrañas, ¿no? Porque un entrenador que sea a la vez, por ejemplo, pues democrático y autoritario, pues casi que lo veo más difícil, ¿no? Sí, es más difícil porque suele ir mezclado con rasgos de personalidad. Claro. Creo que cuando estás en la cabeza de un grupo, cuando una persona se pone en la cabeza de un grupo, evidentemente, muchas veces hay tintes de su propia personalidad en cómo dirige al grupo. Entonces, es como la antítesis. Claro. El democrático y el autoritario es como la antítesis. Entonces, sí que es cierto que esa mezcla sería un poco más rara de ver, porque va mucho de la mano con los rasgos de personalidad de la persona que dirige al grupo. Pero, por ejemplo, democrático y persuasivo sí que pueden ir juntos, ¿no? Más habitualmente. Exacto, sí. ¿Y cuál es el mejor entrenador? ¿Cuál es el mejor estilo? O, como decíamos al principio, para cada momento y para cada deportista hay un estilo que le viene bien. Pues para contestarte bien a esa pregunta, quiero relacionarte el estilo de liderazgo con el clima motivacional, que se llama. Dependiendo de cuál es el estilo de liderazgo del entrenador, se genera un clima motivacional u otro. El clima motivacional puede ser de dos formas: de implicación en la tarea, donde se tiene como principal objetivo el aprendizaje y el esfuerzo, o de implicación al ego, donde lo más importante es la competencia y la victoria, ganar cosas. Entonces, en ese clima motivacional, aparte del entrenador, que también es el agente principal, también entran los compañeros y los padres de los deportistas, los familiares. Entonces, el objetivo sería conseguir un estilo de comunicación positivo para que genere el mejor clima motivacional posible y orientado a la tarea, siempre orientado al aprendizaje y al esfuerzo, para que los jugadores no tengan miedo al error, tengan percepción de habilidad, de competencia, porque aparte de la autonomía, la competencia es otra de las cosas más importantes para que el deportista se sienta bien y quiera seguir en la práctica. Y luego que experimenten baja ansiedad competitiva. Normalmente, si se genera un buen clima motivacional, porque el entrenador me da instrucciones y me hace críticas, pero también hay mucho porcentaje de alabanzas, de halagos, de cosas que he hecho bien. Es importante equilibrar eso para que se genere un buen clima motivacional y que yo tenga la libertad y no tenga el miedo
de enfrentarme a mi entrenador. Aparte de haberlo hecho mal y de enfrentarme a mi fracaso, luego voy a tener que enfrentarme a mi entrenador. Esa es la percepción que hay que evitar. O sea, lo interesante es que el deportista sepa que el entrenador está ahí para ayudarle y para hacerle mejor, ¿no? Exactamente. Es decir, que yo vaya con la intención de mejorar siempre, de aprender y de esforzarme. No solamente con la idea de ganar. O sea, ganar está fenomenal, nos encanta a todos. Evidentemente, el rendimiento también se refleja si ganas, pero hay que abogar más por aprendizaje y esfuerzo, por constancia, por ese partido a partido, ¿no? Entonces, eso sería que utilice instrucciones. Un entrenador siempre tiene que utilizar instrucciones y refuerzos, siempre en mayor medida que las dualizaciones punitivas o de castigo. Ese sería como el ideal. Luego, en un deporte pues como el running, donde es verdad que a veces se compite en equipo, ¿no? Pero que, bueno, pues la mayoría de quienes nos escuchan, contra quienes compiten, es contra todos y fundamentalmente contra sí mismos cuando salen a correr un maratón. Sí que hace falta, pues eso, mucho de que el entrenador te dé la motivación necesaria para continuar tú por ti mismo, ¿no? Que te ayude a ser cada vez más autónomo. Exacto. Sí. Ser autónomo, sentirte competente, y eso hace que la motivación se mantenga arriba de una manera brutal. Entonces, es eso, que tengas un entrenador que te dé instrucciones y que te dé refuerzos. Es muy importante. Que te diga también lo malo, pero en menor medida. En muchísima menor medida. Siempre arriba instrucciones y refuerzos. Y te genera un clima motivacional muy, pues eso, de autonomía, de motivación, de competencia, de aceptar el fracaso, de no tener miedo a él. Es como bastante más positivo que cualquier otro clima motivacional. Es difícil por parte del entrenador, ¿eh? También yo lo entiendo muchas veces, encontrar el punto, porque un entrenador que te riñe siempre porque no cumples tus objetivos o no has cumplido tus entrenamientos, pues al final lo que tú decías, ¿no? Tienes esa ansiedad de decir, encima que no lo he cumplido, ahora no voy a ir a hablar con él, no voy a ir a verlo porque me va a poner de vuelta y media. Pero claro, el que siempre no has cumplido y te dice muy bien, ale, pues tú también sales y dices, si no he hecho nada, si esto es un poco la cosa de la gamba, ¿no? Entonces ahí, en el término medio, como en casi todo, ¿no? Debe de estar la como casi todo, exactamente. Siempre en el término medio. Bueno, pues nos queda algo más por saber respecto a esto de los estilos de entrenadores y cómo influyen en sus deportistas, Vicky. Pues por mi parte está todo dicho. Hay mucho por indagar. Nos hemos metido en terreno de liderazgo, de clima motivacional, hemos entrado en muchos terrenos. Pero bueno, yo me quedo en la superficie y, como siempre digo, que si alguien tiene una duda, que se manifieste. Sí, señor, que nos lo cuente y que nos diga cómo es su entrenador ideal o cómo es el que tienen en ese momento. Si es más bien democrático, más bien autoritario, más bien persuasivo o si es muy permisivo y bueno, y le parece casi todo bien. Pues Vicky, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @maratonradio, y en facebook.com/maratonradio.